Capítulo 22, un pequeño descanso luego de una épica confrontación. Oscuridad, todo era oscuridad en lo absoluto, la visión del joven Mugiwara estaba totalmente oscura, estando inconsciente luego de aquella batalla durante su último día de pasantía. En aquella batalla confirmó que los comandantes de los emperadores estaban a otro nivel, uno el cual debería superar si es que quería estar un paso más cerca de cumplir su sueño. Luffy ahora mismo se encontraba en una camilla de hospital inconsciente mientras tenía algunas vendas en distintas zonas de su cuerpo, mientras un monitor mostraba su ritmo cardíaco. Luego de haber quedado inconsciente después de su batalla contra el general Dulce Charlotte Katakuri, Mugiwara fue llevado al hospital al igual que otros estudiantes de la UA que también resultaron heridos tras una batalla contra el asesino de héroes Stein. Mirko lo encontró tras el arresto de Stein y se preocupó demasiado por el estado del chico al verlo tan lastimado sin tener la más mínima idea de qué decirle a Yamato cuando se entere, pues quisiera o no Luffy era su responsabilidad durante las pasantías, lo que le pasara a el chico sería su culpa. Aún así la mujer se calmó un poco cuando en el hospital le dijeron que el Mugiwara estaba fuera de peligro, solo que debía descansar para recuperarse de sus heridas al igual que los otros estudiantes. La coneja solo suspiró de alivio ante eso, pero decidió quedarse con él toda la noche hasta la mañana siguiente, quería asegurarse de que estuviera bien, se sentirá más tranquila una vez que el chico despertara. Por la ventana del cuarto de hospital tenues rayos de sol se asomaron por la ventana llegando hasta la cara del Mugiwara, quien empezó a abrir poco a poco sus ojos. Q. ¿Qué pasó? Diría Luffy, quien abrió sus ojos mientras sentía dolor en algunas zonas de su cuerpo. Mugiwara solo trató de sentarse en la camilla pero sintió algo de dolor en algunas zonas de su cuerpo, pero aún así se sentó notando las vendas en sus brazos y torso. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó con ese sujeto? Diría Luffy mientras recordaba a Katakuri tomando su cabeza frunciendo levemente su ceño. Si algo le quedaba claro al chico era que debía entrenar para alcanzar aquel nivel del general, quien suponía tenía un ki de observación tan bien entrenado que podía predecir el futuro, siendo eso una de las razones por las que perdió su combate. Debía entrenar si quería ganarle la próxima vez que se toparan, además de que si usaría en esa ocasión sus marchas, pues no pensaba contencer si era una zona alejada de las personas o edificios, después de todo podría poner a la gente en riesgo. Aún así planeaba contarle a Yamato esto más que nada porque lo que tenía intranquilo a Luffy era el hecho de que aquel sujeto legó también a este mundo de alguna forma la cual claramente desconocía. Por lo que debía llevárselo con ellos cuando llegara la forma de regresar, más que nada porque podía ser un riesgo para los habitantes de este mundo quienes no sabían nada sobre la Ki o las frutas del diablo. Por lo que ahora el Mugiwara tenía otro problema, el regresar a casa con Yamato, derrotar a aquel sujeto y llevárselos con ellos, a la fuerza si era necesario. Una vez terminó de pensar en todas esas cosas las cuales sobrecargaron la mente de Luffy, quien como todos saben no estaba tan acostumbrado a pensar las cosas, algo de humo salió de su cabeza mientras su estómago sonaba. Obviamente, como era costumbre, el chico se había despertado con un apetito voraz por comer algo. Rayos, tengo mucha hambre, ¿habré algo de carne por aquí? Diría Luffy mientras miraba a su alrededor. Muy sorprendido, Mugiwara vio a la coneja, o sea Mirko, dormir en una silla estando sentada, cosa que lo dejó con más preguntas que respuestas. ¿Cómo había podido dormir sentada y más aún desde cuando llevaba ahí esperando que despierte? Mugiwara tomó un jerinjilla al lado de la cama y, como si fuera un dardo a Mirko, de forma tranquila la mujer conejo agarró la jeringa antes de que llegara a siquiera rozar su piel. Necesitarás más que eso si es que quieres burlar mis instintos, mocoso de goma, diría la coneja abriendo sus ojos. Lo sé, solo quería despertarte, diría Luffy viendo a Rumi. Bien, ahora que despertaste. Rumi se puso de pie y caminó hacia el chico. Afuera de la sala unas enfermeras que iban pasando solo escucharon una serie de golpes muy fuertes, además de reclamos de una mujer que sonaba muy furiosa. Supusieron que debía ser una pelea de pareja, por lo que solo se marcharon rápidamente. ¿En qué carajos pensabas? ¿Cómo acabaste en ese estado, mocoso idiota? ¿Tienes idea del problema en el pudiste acabar en estado? ¿Acaso no piensas las cosas? ¿Te imaginas que me hubiese hecho Yamato al enterarse que te pasé todo esto estando a mi cuidado? Diría una furiosa Rumi sujetando de la bata de hospital a Luffy. Por su parte, Mugiwara tenía varios chicones en su cabeza, además de sangre caer de su nariz mientras le faltaban algunos dientes. Lo sí. Siento, diría el sombrero de paja viendo a la mujer. Lo siento, no arreglará esto, mocoso. ¿Acaso no piensas antes de actuar? Diría Rumi sacando fuego mientras un aura de muerte la rodeaba. Antes de que la mujer siguiera regañando al chico, el sonido del estómago del Mugiwara son cero. ¿Cómo?
La coneja apretó más su agarro mientras Luffy sentía miedo. Un aura roja rodeó a la mujer, la cual alzó su mirada con el ceño totalmente fruncido, asustando al pobre chico. ¿El Aki del emperador? Pensó Luffy viendo el estado de Mirko. ¿Cómo mierda puedes tener hambre aún después de todo? Diría con clara molestia a la coneja. Para mala suerte del pobre Mugiwara, los siguientes 5 minutos fueron de golpes y reclamos de parte de Mirko, quien no se contuvo con el pobre chico. Un rato después, esa misma mañana, después de golpear al pobre Mugiwara, la coneja respiró profundamente para calmarse mientras Luffy tenía varios chichones sobre sus chichones. Dejando de lado todo esto, ¿cómo acabaste en ese estado, chico? Diría Rumi viendo al chico. Luffy volteó a verla mientras se calmaba. No malentiendas, estaba completamente hecho mierda. Diría que hasta de puro milagro estabas vivo. Dime qué fue lo que te pasó, chico. Diría Rumi mientras lo miraba. No estoy seguro si me creerías si te lo cuento, diría Luffy mientras la miraba. Niño, soy una mujer con rasgo de conejo. Mi compañera puede transformarse en una especie de lobo, y mi mejor amiga se puede convertir en un dragón, además de que peleo con tipos raros casi todos los días. Créeme, chico, nada me sorprende, diría Rumi mientras miraba a Luffy. Una explicación más tarde. Ok, estoy muy sorprendida, diría Rumi mirando a Luffy. Te lo dije, aún así te pido que no digas nada. La rata podría molestarse si se entera que te conté de estas cosas, diría Luffy mientras comía una manzana que le trajo una enfermera. No creo aún del todo lo que me dijiste. O sea, ¿me estás diciendo que tú y mi compañera, o sea Yamato, viene de otro mundo donde hay piratas con poderes de frutas mágicas? ¿Y que ustedes son uno de esos piratas? Diría Rumi viendo a Luffy. Sí, ese es buen resumen, coneja, diría Mugiwara dándole una mordida a su manzana. No sé si mienta, pero desde el poco tiempo que lo conozco a alguien muy sincero. Casi pienso que no tiene tacto, pero aún así su historia suena muy fantasiosa, pero de ser verdad eso explicaría todas sus habilidades y el por qué es más fuerte que la mayoría de chicos de su edad, pensó Rumi mientras miraba a Luffy. Nan. Luffy le dio una mordida a su manzana. Sabe muy rica, diría con una sonrisa. Ok, voy a suponer que te creo por ahora, pero aún no me explicas cómo terminaste así. Diría Rumi cruzada de brazos aún esperando una respuesta. A eso pues, me enfrenté con un comandante de emperador, diría Luffy con simpleza. Por desgracia perdí, aunque a la próxima lo venceré. Eso confundió más a la coneja, quien miró al chico. ¿Qué rayos era un comandante de emperador? Oye niño, ¿qué carajos es un comandante de emperador? Diría Rumi al chico. Pues ¿cómo te explico? Diría Luffy sin una mano en su mentón. Pues son piratas muy fuertes a las órdenes de un emperador del mar, diría Mugiwara a la mujer. Lo dice tan calmado aún después de pelear con uno que lo venció. ¿Acaso tiene aire en el cerebro? Aún así, si esos piratas son tan fuertes, reciben las órdenes de piratas más fuertes. No quisiera imaginar qué tan fuerte pueden ser esos sujetos, pensó Rumo mientras miraba a Luffy. ¿Algo más? Diría el sombrero de paja mientras miraba a la mujer. Debo procesar todo eso, mocoso. Me siento igual que la vez que mi sobrino me explicó de qué trataba una serie llamada Evangelion, diría Rumi con una mano en su cabeza. ¿Qué es Evangelion? Diría el chico con una ceja alzada. Nada, solo olvídalo, procura reposar un poco. Yo debo llenar reportes y enviar informes por lo que ocurrió ayer, más aún con lo que te pasó, diría Mirko mientras se ponía de pie. Como digas. Oye, ¿cuándo serán las próximas pasantías? Digo, no estuvo nada mal, fue algo divertido, ¿no crees? Diría Luffy con una sonrisa. No tengo idea, pero en las próximas pasantías búscate otra agencia. Acabo de vetarte de la mía indefinidamente, chico, diría Rumi mientras se marchaba dejando solo a Luffy. Un silencio inunda la habitación mientras el Mugiwara procesaba lo dicho por Rumi rascando un poco su cabeza. ¿Qué es vetar? Se preguntó Luffy a sí mismo con una ceja alzada. Las siguientes horas Luffy se quedó en la camilla, estando aburrido y hambriento hasta que cierta princesa Oni llegó al hospital preocupado por su nakama. Luffy. Exclamó Yamato viendo a su capitán en la camilla de hospital. Yamato. Diría Luffy feliz de ver a su nakama. Me alegra ver. El Mugiwara no pudo terminar de hablar, pues fue callado por dos enormes montañas suaves y blanditas en el pecho de Yamato. El samurái lo estaba abrazando con fuerza, hundiendo toda su cara entre sus atributos, mientras se sentía más que feliz porque su capitán esté bien. No sabes cuánto me preocupé cuando Mirko me dijo que te llevaron al hospital, diría la Oni aún abrazando al Mugiwara. Ya, Yamato, aire.
diría el chico mientras miraba a Yamato aún con su cara entre sus pechos. Oh, lo siento, me emocioné de más, diría Yamato soltando al chico. Descuida, solo quería respirar, diría Luffy mientras miraba a Yamato. Está bien, ahora dime qué fue lo que pasó para que acabases en el hospital, diría Yamato de forma curiosa al Mugiwara. Me pelea con tu tipo raro que resulta que, oh sorpresa, viene de nuestro mundo, diría Luffy mientras miraba a Yamato. ¿Viene de nuestro mundo? Pero eso debería ser imposible a no ser que, la princesa Oni recuerda la piedra, a no ser que... Diría Luffy de forma curiosa. Luffy, ¿qué es lo que recuerdas antes de que llegaras a este mundo? Diría Yamato. Algo sería, pues hubo una tormenta mientras celebrábamos una noche en el mar, una roca rara se puso como loca cuando un rayo de la tormenta le dio, luego me trago por completo y terminé cayendo en esa cosa que llaman Usopp. Diría Luffy con inocencia. Asuna-kama, yo estaba en una playa de Onigashima en Wano, había logrado salir a tomar un poco de aire fresco porque me sentía algo agobiado ya que había peleado con mi padre, diría el samurái al Mugiwara. Vaya, diría Luffy mientras miraba a Asuna-kama, cuando una extraña roca llegó por la corriente del mar a la playa, por curiosidad decide tomarla y creo que el resto ya te lo puedes imaginar, ¿no? Diría Yamato al chico. Sí, todo esto es culpa de esa maldita piedra, diría Luffy con algo de molestia. De ser ese el caso, quizás el tipo con el que tú peleaste también vino a este mundo por culpa de un pedazo de aquella piedra, diría Yamato al Mugiwara. Eso tiene sentido. Yamato, ¿tú crees que deberíamos hacer, llevárnoslo con nosotros a casa o qué? Diría Luffy viendo a Asuna-kama. Esa decisión no me corresponde a mí como tal sino a mi capitán, quien por lo visto no le fue muy bien en su primer encuentro, diría Yamato sonriendo a medias mientras lo miraba. Era muy fuerte su fruta, parecía una tipología, además de que su haki de observación estaba tan bien entrenado que parecía predecir todos mis movimientos, diría Luffy mientras miraba al samurái. Suena a que deberás entrenar tú también si quieres ganarle la próxima vez que se vean. A todo esto, ¿por qué peleaste con él? Diría la princesa Oni de forma curiosa. Parecía tener algo en contra de mí. Dijo que si un hombre era hombre debía hacer cargo de sus responsabilidades y que yo era una de ellas, diría Luffy a Yamato. ¿Recuerdas cómo lucía acaso? Diría el samurái a su capitán. Era muy alto, llevaba un bufanda que le cubría parte del rostro, además de tener una cabeza pequeña a comparación de su cuerpo, pero lo que más recuerdo aparte de su haki es que su fruta parecía ser una de mochi, diría Luffy mientras miraba a Asuna-kama. Saber eso me dio algo de hambre durante la pelea. Ay, Luffy, pensó Yamato mientras negaba con la cabeza. Además habló acerca de Big Mom y de la vez que le dije que le patearía el trasero cuando estuve en la isla Gyojin, diría Luffy mientras miraba a la princesa Oni. Creo que te peleaste contra el comandante Charlotte Katakuri de los piratas de Big Mom, diría Yamato al chico. ¿Quién es ese? Diría el Mugiwara de forma inocente. Una pirata con una recompensa de 1 millardo de berries, no por nada es un comandante de Emperador Luffy, diría Yamato mientras miraba que estaba anocheciendo a través de la ventana. Suena como un sujeto bastante fuerte, diría Luffy mientras recordaba la pelea contra el general Dulce. Es jodidamente fuerte Luffy, o bueno, eso dicen muchos, comentó el guerrero mientras se ponía. Maldición, estoy seguro que si hubiese usado las formas de Gear-4, hubiera podido patearle el trasero a ese sujeto, diría el chico inflando levemente sus cachetes. Eso lo sabrás cuando vuelvas a pelear contra ese tipo, pero hasta entonces yo te recomiendo que entrenes Yakura. Ahora hay Yamato mientras se ponía de pie. Bueno, creo que ya va siendo hora de irnos, ¿no crees? ¿Irnos? Diría Luffy con una ceja alzada ante lo dicho por la Oni. Sí, irnos. Cuando llegué a este lugar me preguntaron si yo firmaría tu salida al ser un familiar tuyo, diría Yamato al Mugiwara con un leve tinte rosada en sus mejillas. El samurái no le iba a decir a su capitán que tuvo que firmar como esposa de su capitán. Todo porque las enfermeras le dijeron que si ella era la señorita Yamato de Monkey, cosa que extraño a la Oni, pero supuso que debió ser una estupidez de Mirko que les dijo eso a las enfermeras, que ella era esposa de Luffy para que firmara la salida del chico de esa forma. Oh, qué bien. Ya me estás aburriendo aquí, vámonos de una vez, quiero comer algo rico cuando nos vayamos. Diría Luffy emocionado mientras se ponía de pie. Pues andando Luffy, diría Yamato mientras caminaba a la puerta seguida por Luffy. Comida. 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 Diría Luffy mientras se acomodaba su sombrero y se levantaba de la camilla siguiendo a Yamato. De forma muy animada Luffy salió del hospital acompañado de Yamato, quienes les agradeció por cuidar de su capitán, las cuales le dijeron que ese era su trabajo y que no debía agradecerles. Ambos piratas sin más se marcharon del hospital, notando el cielo nocturno así como la iluminación del hospital por fuera de este. Wow, se ve más grande de lo que pensé, diría Luffy mientras miraba el hospital. El castillo de Onigashima es más grande, diría Yamato con calma. ¿Qué cosa?
diría Luffy viéndola curiosa. Nada, mejor vayamos a comer algo, diría Yamato mientras caminaba seguía por el Mugiwara. ¿Sí? Carne. 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 Diría el sombrero de paja muy feliz. Sin más, ambos nakamas fueron por algo de comer, estando Luffy muy animado como de costumbre, pues por fin podría comer carne. Un rato después, esa misma noche, se podía ver a Luffy y Yamato comer papas fritas con hamburguesas y gaseosas mientras miraban la ciudad en lo alto de un edificio, contemplando la vista de la ciudad de Osu. Ñam. Luffy le dio una mordida a su hamburguesa mientras sonreía felizmente. Esto está bueno, diría Yamato mientras comía papas fritas con salsa de tomate. Concuerdo contigo, Yamato, esto está para chuparse los dedos, diría Luffy mientras comía felizmente. Hacia ambos nakamas continuaron comiendo lo que sería su cena hasta que por fin terminaron, estando Luffy algo cansado pues aún no se recuperaba del todo de sus lesiones y necesitaba reposo. ¿Y al final qué aprendiste de tus pasantías, Luffy?, diría Yamato algo curiosa. No sabría decirte, creo que no aprendí nada, diría Luffy soltando un leve risa de nerviosismo. Aún así ayudé a mucha gente en el desastre de ayer. Es verdad, escuché a algunas personas decir que un chico con sombrero de paja los salve del ataque de ayer, diría Yamato mientras lo miraba. Sí, aún así me pregunto qué pasó con el cabeza de brócoli, él también estaba en el desastre de ayer. Quisiera saber cómo está, diría Luffy recordando a Izuku. Yo lo vi hoy en el hospital junto a un chico de lentes y la tipa con la que peleaste en el festival deportivo, o sea esa tal Todoroki Feo, diría Yamato a Luffy, aunque al llegar a la última parte habló en un tono como de molestia. Qué mal, jamás pude verlos y me hubiese gustado saludarlos, diría Luffy mientras dirigía su mirada a la ciudad. Quizás puedas hacerlo cuando vuelvas a clases, diría Yamato a su capitán. Sí, supongo que tienes razón. Luffy soltó un pequeño bostezo. Creo que necesitas descansar un poco, Luffy, aún no te recuperas del todo, diría Yamato al Mugiwara. Tonterías, es. Estoy perfectamente bien, diría el chico mientras cabeceaba con sueño. El pirata, aún cazando al no estar del todo recuperado, cayó dormido al lado de Yamato, quien solo negó con su cabeza mientras ponía una pequeña sonrisa. De forma delicada Yamato puso la cabeza Mugiwara en su regazo mientras acariciaba su suave cabello, aún mirando la ciudad. En verdad, que era un momento que disfrutaba mucho. Es una hermosa vista, diría Yamato mientras el viento movía ligeramente su cabello, en ambos sentidos. La Oni bajó su mirada viendo el rostro dormido del chico con una sonrisa. En la ciudad de Musutafu, dentro de un bar que todos conocen, un eufórico Shigaraki estaba lanzando las botellas por todos lados mientras tenía una crisis nerviosa por haber fracasado en el ataque de Osu. No solo habían fallado, sino que también ahora habían capturado a Stein y Katakuri no había podido matar a Luffy, quien seguía vivo claramente. Ahora más que nunca estaba más que molesto, mientras que Kurohiri trataba de hacer que se calmara. Por su parte, Katakuri solamente estaba sentado en una esquina del bar pensando en su pelea con el Mugiwara. Sabía cuando un oponente se contenía en una pelea, y Luffy no era una excepción, pues sabía que se estaba conteniendo de gran manera en su pelea. Y aún conteniéndose logró aguantar una batalla en donde él no se contuvo en lo más mínimo, aunque sin duda lo que más lo impresionó fue el enorme poder del Haki de Emperador que poseía el Mugiwara. Sin duda alguna su reputación estaba más que merecida. En su siguiente enfrentamiento se encargaría de acabar con él, pues podría llegar a ser una amenaza para los piratas de Big si se llegara a ser más fuerte. Mugiwara, fue lo único que dijo Katakuri mientras recordaba el inmenso poder del Haki del rey del chico, frunciendo ligeramente su ceño. La segunda parte de una brutal pero épica confrontación estaba más que confirmada, y el día que llegase sería una batalla en donde ambos piratas superarían sus propios límites para ser el ganador de aquella batalla, la cual sucedería tarde o temprano. Capítulo 23, los exámenes de la UA, el comienzo del campamento escolar. Habían pasado un par de días luego del desastre de Osu y el asesino de héroes. Los medios locales atribuyeron su arresto gracias a la intervención de Endeavor, aunque la realidad era que los estudiantes Izuku Midoriya alias Deku junto a otros de sus compañeros, entre ellos la hija de Endeavor Shouka Todoroki, habían logrado detener al villano. Sin siquiera saberlo, aquel día la Liga de Villanos perdió la batalla, pero tuvo su primera victoria en las guerras contra los héroes. ¿Por qué? Sencillo. Stein tenía en cierto modo códigos, una moral, algo por lo que cual él seguía su camino de lucha en contra de todos los héroes menos de uno, y ese era All Might. Stein básicamente, en resumidas cuentas, era alguien con una ideología la cual muchos sabían que podía influenciar a otros a pelear por sus propios deseos o seguir su misma voluntad. Y eso era algo lo cual estaba por ocurrir, ya que muchas manzanas podridas ahora mismo estaban deseando unirse a la Liga de Villanos, a la cual relacionaban con el asesino de héroes, el cual ahora mismo estaba en Tartarus, la prisión de máxima seguridad para la peor escoria de la sociedad.
Posiblemente Zero sea un gran problema a futuro, pero cambiando a otro tema, aún quedaba el incidente con Ero en Mugiwara no Luffy o para sus cuates solamente Luffy. Y es que aunque Luffy no peleó con Stein directamente, por más irónico que pareciera, él lo había vencido en realidad usando su Haki del Rey, aunque también había dejado fuera de combate a Izuku y sus compañeros. Todo eso se debía a que el sombrero de paja había tenido una fuerte pelea contra uno de los 3 generales dulces de los piratas Big Mom, Charlotte Katakuri. La pelea fue demasiado brutal, aunque claro, Luffy se contuvo demasiado y solo en el último instante en el que escuchó el grito de su Nakama Izuku a lo lejos es que decidió usar una de sus técnicas más fuertes. Así es, Luffy usó el Haki de Emperador para poder zafarse de Katakuri, quien se retiró con Kurohiri tras el aviso de la derrota de los Nomus y de Stein. El uso de dicha técnica fue tan fuerte que Katakuri se sorprendió por el enorme poder que poseía Luffy usando ese tip 0 de Haki, mientras que también algunos civiles y héroes que estaba un poco lejos de dicha zona desmayaron sin saber por qué, incluyendo del mismo modo a Izuku y sus demás compañeros, incluyendo a Stein obviamente. En resumen, Luffy usando su Haki del Rey dejó en no solo a sus nakamas de la OA, sino también a algunos civiles héroes y a Stein, aunque claro él quedó inconsciente luego de eso, siendo encontrado por Mirko llevándolo de urgencias al hospital. Aquel extraño incidente de civiles y héroes desmayándose sin explicaciones alguna no tuvo explicación alguna a los medios, por lo que solo lo atribuyeron a algo relacionado con la Liga de Villanos. De igual forma Nezu se enteró de dicho incidente pues supo de la intervención del Mugiwara Enosu por algunos contactos que tenía. Por lo que el roedor reservó un espacio en su agenda para hablar con el sombrero de paja cuando regresara a Oa. Sin duda alguna las pasantías cambiaron bastante en el último día de estas. En la actualidad Luffy volvía a la OA mientras que Yamato estaba en patrullaje con Mirko, pues tenían que cumplir sus labores de héroes como de costumbre durante un patrullaje con Yamato. En una zona algo peligrosa de la ciudad de Musufazu se podía ver como Yamato y Mirko desde la azotea de un edificio vigilaban a una compañera de la agencia de Mirko llamada Sumi, quien estaba de encubierta haciéndose pasar por civil. Esto era más que nada para atraer a un grupo de delincuentes los cuales robaban a menudo por aquella zona y ya había múltiples denuncias de la comunidad hacia ellos. Por eso la princesa Omi y la heroína Coneja estaba ahí, para ponerle fin a todo ese asunto de una vez por todas. Muy bien Coneja, explícame de nuevo el plan, que no lo entiendo muy bien todavía, diría Yamato mientras miraba a la coneja. Sencillo, Sumi se hace pasar por una civil indefensa, luego esos malnacidos llegan, nosotras les pateamos el culo y luego los llevamos a la policía, ¿entendido? Diría Rumi mientras miraba a su compañera. Ok, ¿cómo vas Sumi? Diría Yamato con un intercomunicador en su oreja hablando con la chica. Por su lado aquella Sumi, una heroína del cabello castaño, piel claro, cuerpo delgado y estatura promedio, caminaba por aquella zona un tanto nerviosa, pues era alguien un poco asustadiza además de ser latina pero de madre japonesa. Estoy cagandone de miedo, parece que en cualquier momento un concha de su madre me va a meter un plomazo, diría la chica algo asustada. No entiendo a qué se refiere, diría Yamato con calma mientras la escuchaba por el intercomunicador. Quiere decir que está muy asustada porque le puede pasar algo, diría la coneja sentada a la orilla de la azotea comiéndose una zanahoria. Ahora comprendo de dónde sacas tus palabras raras Mirko, diría Yamato mientras la miraba de reojo. No importa ya, dile cómo va todo a Sumi. Yamato, comentó la heroína viendo al samurái. ¿Cómo va todo Sumi? Diría el samurái a su compañera de misión. Bien, diría Sumi algo temerosa mientras cruzaba por un callejón para luego ver cómo unos sujetos sospechosos la empezaba a seguir. Tengo un problema. Lo sé, esos bastardos son muchos, diría Mirko mientras dejaba de comer poniéndose seria. Vale, tengo dos problemas, diría Sumi caminando más rápido ahora un tanto preocupada. Esos tipos se ve que están armados, diría Yamato por el comunicador mientras fruncía el ceño. Vale, tengo muchos problemas. Diría ahora sí asustada la pobre chica. ¿A dónde vas muñeca? Diría uno de los sujetos. Dile que vas a cogerte a su madre con un tubería de 30 centímetros Sumi, diría Mirko por el comunicador pues se lo había quitado a Yamato. ¡Qué asco! Diría la princesa Omi con algo de desagrado pero luego recordó la noche con Luffy y cerró sus ojos frunciendo un poco su ceño mientras estaba algo roja. Maldita sea. No estoy yendo a ningún lado señor, diría Sumi algo asustada mientras sin querer se metía en un callejón. ¿Con quién carajo hablas? Diría otro sujeto mientras miraba a Sumi.
No hablo con nadie, jejeje, quizás uno de sus teléfonos esté sonando o algo así, diría Sumi quedando metida en un callejón con los sujetos, pues a la mierda los teléfonos, diría el que parecía ser el líder de los sujetos quitándole el comunicador a Sumi. En eso el sujeto tira el dispositivo al suelo mientras lo aplastaba con su zapato para luego ver a Sumi. Dame todo lo que tengas, perra, o te voy a obligar a que me la chupes, diría el sujeto molesto. Ay, no puedo creer que en serio haré esto, en fin, máximo esfuerzo, pensaría Sumi mientras golpeaba al tipo en los bajos. Al ver eso los demás sujetos intervinieron lanzándose a golpear a Sumi, quien logró esquivarlos con dificultad. Luego comenzó una lluvia de golpes, patada y navajazos de los sujetos a Sumi, quien no pudo seguir el ritmo y fue tirada al suelo donde comenzaron a patearla. Así estuvieron como por 15 segundos hasta que el líder habló muy molesto sacando un arma. Maldita perra, te voy a matar, diría el sujeto muy enojado, tanta pendejada opresora te hace sonar super marica, ¿no crees, Yamato? Diría Rumi detrás del tipo al lado de la princesa Oni. Supongo que tienes razón, Mirko, tanta pendejada machista lo hace sonar super gay, diría Yamato sujetando su garrote. Bonita ropa, amigo, te la regalo tu Wesp 0 So. Comentó algo bromista el samurái, infeliz. Gritaría el sujeto tratando de dispararle a Yamato. En eso la coneja de una patada en el estómago lo mandó a estrellarse contra una pared, dejándolo fuera de combate por completo. Maldita paragas por eso. Gritó uno de los sujetos, del cual sacó un arma. Los otros subordinados del tipo que Mirko pateó sacaron armas también, mientras les apuntaban a las mujeres. Esto será largo, Yamato, encárgate, yo iré. ¿Qué tal está Sumi? Solo no mates a estos imbéciles, diría la albina viendo desinteresada a la Oni. Al ver eso Yamato asintió sonriendo a medias, mientras Mirko como si nada iba a ver a Sumi para luego ponerla en su espalda caminando afuera de callejón. ¿Qué mierda creen que es esto? Una clase de puta broma. Diría un sujeto muy molesto, no entiendo por qué la gente no puede entender con las palabras después de quejan porque les duelen los golpes, diría la princesa Oni mientras preparaba un ataque contra los sujetos. Un par de minutos después se pudo ver a la heroína salir del callejón con algo de sangre en su ropa y cabello, mientras los tipos del callejón estaba con muchas heridas en su cuerpo. Bueno, quizás eso les sirva de lección porque si los vuelvo a atrapar robando les cortaré la mano como la hacen en el oriente, diría el samurái a los sujetos sin recibir respuesta. Eso pensé. Sin nada más que hacer Yamato se marchó del callejón silbando un poco con su garrote manchado también con un poco de sangre de aquellos sujetos. ¿Están vivos? Diría Rumi mientras llevaba en su espalda a Sumi. Claramente, aunque evitar matarlos con ese ataque es como si trataras de pisar a una hormiga sin lastimarla, diría la princesa Oni mientras se acercaba a su compañera. Aún no me creo que mi compañera sea tan jodidamente poderosa, comentó la albina caminando con la castaña en su espalda. Mi capitán lo es más, diría Yamato con una leve sonrisa poniendo su garrote en su hombro. Sí, tu novio es muy fuerte, tiene algo llamado Heartfoto, una mierda así, lo sé Yamato, me lo has repetido lo mismo desde hace tiempo, al igual que la vida de ese tal Kozuki Oden, diría Rumi mientras caminaba viendo a su amiga. Pero es que Luffy y Kozuki Oden son de las dos personas más geniales que yo he conocido en toda mi vida, Mirko, diría Yamato sonriendo muy feliz. Y aún así dices que ni te gusta el mocoso de goma, diría Rumi sonriéndole a su amiga. Y dale con eso, comentó la princesa Oni a su amiga. Esa mentira se convierte en verdad, diría Rumi continuando su camino. La coneja se adelantó un poco dejando pensando un poco a Yamato, la cual no pudo evitar recordar a su capitán, Mugiwara no Luffy. Pero ¿por qué pensaba en él? Sencillo, Yamato actualmente tenía un conflicto. Entre qué era lo que sentía por aquel Mugiwara, lo admiraba, lo apreciaba como su nakama o le interesaba de la forma que Rumi decía. Así que una mentira que se hacer verdad, comentó el samurái con una muy pequeña sonrisa mientras caminaba más rápido. Alcanzó a su compañera. Un rato después tanto Mirko como Yamato y una muy adolorida Sumi estaban almorzando en el filo de la azotea del edificio como de costumbre. Menuda putiza me dieron esos cabrones, diría Sumi con un ojo vendado. De no haber llegado a tiempo quizás hubieses quedado peor. Aún así peleaste bien, diría Yamato tratando de animar a Sumi. Gracias Yamato, eres un pan de Dios, diría la castaña sonriendo. El patrullaje de hoy fue muy productivo, capturamos a los malos, eso es lo que importa, así que ¿qué tal si más tarde vamos a beber salque?
Diría Rumi a sus amigas, hoy no puedo, la rata me dijo que hoy hablaría con el capitán así que puede que quizás me llame a mí también y no quiero presentarme ebria, diría Yamato con calma, yo paso Rumi, aún tengo resaca por la peda de hace unos días así que no cuentes conmigo, diría Sumi a su colega bueno, quizás Ryuko acepte a no ser que esté con su novio quién sabe, diría Mirko mientras se encogía de hombros, por cierto Yamato ¿cómo está tu novio? Luffy está bien, ¿por qué? Diría el samurái a su amiga, jejeje ni lo negaste esta vez, diría la coneja sonriendo de forma coqueta mientras entrecerraba sus ojos, ve al punto esta vez. Diría la princesa Oni con un ligera sonrojo frunciendo un poco su ceño, es que esta semana hay exámenes en la UA, diría Rumi a su amiga, ¿y qué tiene eso? Diría la Oni con una ceja alzada, nada olvídalo Yamato, diría la coneja mientras miraba a otro lado, creo que Yamato está algo pendeja, los exámenes en esa academia son como un dolor de menstruación, pensaría Sumi aburrida, no sé por qué pienso que Luffy está teniendo problemas quizás solo. Mi imaginación, pensaría Yamato mientras se encogía de hombros, mientras tanto el Mugiwara que alguien me diga por favor qué rayos es el verbo tobe. Diría Luffy sufriendo en su examen de inglés, alumno Mugiwara por favor guarde silencio por favor, diría Present Miet mientras estaba en el escritorio, el sombrero regresó mirada a su examen, Mugiwara no Luffy estaba en semana sus de exámenes en la UA, los primeros días serían escritos y los últimos serían exámenes prácticos. El chico se tomó muy a la ligera los exámenes y ahora estaba sufriendo pues como todos saben, Luffy podía ser muy fuerte pero también muy estúpido. Aún así aunque parezca milagro Luffy si estudio o al menos alguien lo ayudó a estudiar un P0 antes del examen y para eso debemos retroceder una semana atrás, en donde anunciaron los exámenes. Luego de las pasantías, algunos alumnos formaron grupos de estudios mientras que otros solo prefirieron estudiar por su propia cuenta. La subdelegada de la clase, Momo quiso ayudar a sus compañeros al ser la que mejor notas tenías, aunque por culpa de Luffy todos prefirieron ir con Izuku. Oigan qué tal si van a estudiar para esa cosa de los exámenes con cabeza de brócoli, diría Luffy sonriendo de forma inocente al lado de Izuku, Midoriya. Dijeron algunos de los alumnos de la clase, pero si yo no he dicho nada. Pensaría Izuku algo nervioso, ¿sí? ¿Hay acaso otro cabeza de brócoli aquí? Diría el Mugiwara a sus nakamas pues es el muy listo pero no sé si quiere ayudarnos, diría Mina mientras miraba a Izuku, ay por favor claro que sí puede ayudarlos, además el muy inteligente también, ¿recuerdan ese ejercicio que hizo esta mañana se veía muy difícil no? Jajaja, diría Luffy riendo un poco Luffy solamente conteste cuánto era, 7x9, diría Izuku haciendo callar al Mugiwara, bueno estudiar con Midoriya tampoco es mala idea digo es uno de los alumnos más listos de la clase también ¿no creen? Diría Kamanari de forma calmada, si tienes razón, no sería mala idea estudiar con Midoriya, San antes de los exámenes después, es alguien muy analítico por lo que sabemos, diría Mina apoyando la idea, así pues más y más compañeros apoyaron la idea de estudiar con Izuku quien ahora debía hacer estudiar a un grupo de compañeros de clase por culpa de Sombrero de Paja el cual solo quiso que su nakama de cabello verde ayudara al resto porque sabía lo listo que era. Además de que también quería que lo ayudara a él también porque tampoco era un buen estudiante que digamos en cuanto a lo teórico se refería. Básicamente Luffy era culpable en cierto modo de que ahora el grupo de estudio de Momo se convirtiera en el grupo de estudio de Izuku aunque como tal eso pocos lo sabían. Unos minutos después el timbre del receso sonó por lo que varios alumnos salieron a almorzar a la cafetería, Mugiwara estuvo a punto de ir a Sakenoto como aún quedaba alguien en el salón, tratándose de una chica azabache de cabello color negro, tratándose ni más ni menos que de la subdelegada de clase Momo Yaoyorozu. Oye ¿y tú Bue tienes? Diría el sombrero de paja acercándose a su compañera de clases, nada, no es nada, diría la pelinegra algo desanimada, bueno, comentaría Luffy con mucha inocencia a punto de irse, Pero no te vayas así como si nada. Diría Momo al Mugiwara poniéndose de pie de su asiento, pero si tú dijiste que no te pasaba nada. Comentó Luffy mientras se volteaba a ver a la chica un tanto confundido. O sea sí pero. Solamente te estaba mintiendo, diría la chica mientras estaba desanimada, mintiendo. ¿Y por qué mentirías? Diría el sombrero de paja a su compañera, no quería agobiarte con mis problemas, diría la chica al sombrero de paja supongo que tienes razón pero igual puedes contármelos si quieres. Diría el chico sonriendo de forma tranquila, pues que se suponía que todo iría en mi casa a estudiar pero ahora pues, mirando a Luffy, ¿ahora qué?
Diría el sombrero de paja con una ceja alzada, irán a estudiar con Midoriya, comentó algo desanimada la pelinegra, entonces solo estás triste por eso. Diría Leo Mugiwara a Mono, podría decirse que sí. Comentó la pelinegra al chico, y si estudias con el grupo del brócoli. Diría el sombrero de paja de forma inocente, se sentiría muy anticlimático Mokei-san, diría la chica al pirata, en ese momento el sombrero de paja se puso a pensar y pensar hasta que algo de humo salió de su cabeza, llegándole de forma cómica una idea. Y si tú me ayudaras a estudiar a mí. Diría Luffy señalándose a sí mismo, ¿lo dices en serio? Diría la pelinegra un poco más animada viendo algo feliz a Luffy, ajá, la verdad es que no soy nada bueno en estudiar y el cabeza de brócoli ya tiene muchos a los cuales ayudar también, además tú eres de los más listos de la clase, así que es que me puedas ayudar. Diría el sombrero de paja sonriendo de forma inocente, claro, con gusto te ayudo Mokei-san, si quieres podemos reunirnos en mi casa para repasar los temas de los exámenes, diría la pelinegra feliz mientras miraba a Luffy, pues ya que, diría el sombrero de paja picando su nariz, por cierto, ¿quién es Mokei-san? ¿Que Monkey no es tu apellido? Diría Momo al Mugiwara. Sí, pero solo dime Luffy, después de todo somos nakamas, ¿no? Diría el chico sonriéndole de forma honesta, bien supongo que tienes razón Luffy-san, entonces tú solo dime Momo, diría la pelinegra al pirata, ¿Mono? Diría Luffy con una ceja alzada, no Luffy, Momo, me llamo Momo Yaoyorozu, diría la pelinegra al sombrero de paja, moño. Diría Luffy a la azabache, la cual sintió una gota de sudor caer de su cabeza, no es por ser mala pero si apenas puede memorizar mi nombre no quiero imaginarme cómo le hará para poder estudiar para los exámenes, pensaría Momo mientras seguía corriendo al Mugiwara, quien aún decía mal su nombre, así pues al día siguiente después de clases muchos estudiantes se reunieron. Y para estudiar pues los exámenes literalmente estaban a la vuelta de la esquina. Izuku la tenía algo difícil pues debía ayudar a estudiar a varios compañeros de clases por lo que debería esforzarse más, cosa que estaba acostumbrado a hacer casi siempre, por lo que decidió esforzarse esta vez por ayudar a sus compañeros. Por otro lado el sombrero de paja estudiaría con Momo en su casa, cosa que no le resultaba tan emocionante al Mugiwara pues claramente prefería ir a una aventura pirata o algo igual de épico o emocionante, pues según el estudiar era aburrido y vaya que lo era. Momo le anotó a Luffy en su cuaderno de apuntes la dirección de su casa mencionándole que lo estaría esperando el fin de semana para estudiar. El sombrero de paja solo llevó su ropa habitual con la que andaba casi todo el tiempo a casa de Momo, además de llevar una mochila con comida pues tendría hambre luego de estudiar, eso era obvio pues se trataba de Luffy. Ahora mismo se puede ver al chico afuera de la casa Momo, viendo que se trataba de una enorme residencia la cual lucía muy elegante. Wow, este sitio es más muy grande, me recuerda al lugar donde vive Hancock, diría el sombrero de paja muy sorprendido, en eso la reja se abrió sorprendiendo más al chico, quien se alejó un poco para luego entrar a la residencia pues suponía que la que había abierto la reja o portón fue su compañera Momo. Vaya que sitio más bonito, parece un palacio, diría Luffy con inocencia mientras llegaba a la puerta de la casa. El sombrero de paja tocó la puerta de forma calmada un par de veces y en vista de que nadie salía tocó más fuerte hasta que por fin alguien le abrió. Buenos días joven, ¿en qué le puedo ayudar? Diría un mayordomo, busco a Momo, me dijo que viniera a su casa para estudiar o algo así, diría Luffy mientras miraba al sujeto, entiendo usted debe ser el joven Luffy, por favor pase, la señorita lo está esperando, diría el mayordomo. El sombrero de paja entró y nuevamente quedó sorprendido viendo todo el interior de la casa pues claramente todo se veía muy elegante y bien cuidado. Wow, esto es genial, diría Luffy viendo el lugar. Joven Luffy, ¿me permite su mochila? Diría el mayordomo al chico. No gracias, estoy bien Azi, además aquí llevo mi carne y almuerzo que Yamato me dio antes de venir, diría Luffy al sujeto. No se preocupe, solo la dejaremos a un lado, además aquí también hay comida, así que no se preocupe, diría el mayordomo tomando la mochila del sombrero de paja. Oye, déjame mi carne, tipo de traje raro, diría Luffy sujetando su mochila con fuerza. De a cuida, solo le quiero ayudar joven, diría el mayordomo jalando la mochila del sombrero de paja. Entonces ¿por qué no vas y ayudas a tu abuela? Yo no te pedí tu ayuda y dame mi mochila, no le engañas, ¿quieres comerte mi carne? Diría el Mugiwara jalando su mochila. Una escena cómica se formó entre Luffy y el mayordomo pues por un lado el sombrero de paja jalaba su mochila reclamándole al sujeto que la soltara, mientras que por el otro lado el mayordomo seguía insistiendo pues solo quería ser amable y ayudar al chico. En eso Momo llegaría usando unos lentes para ver mejor, además de un libro de filosofía en una de sus manos. Bien Luffy-san, ¿estás listos para estudiar?
Uno azabache miraría aquella escena entre el sombrero de paja y su mayordomo, sin duda alguna sería una tarea difícil estudiar con Luffy sombrero de paja y ya sería un milagro que aprobara una fila azabache, confiaba un pecero en el capitán de los sombrero de paja por la sencilla razón de que parecía ser alguien que no aceptaba las derrotas, pues era alguien con una fuerte voluntad. Solo esperaba que esa voluntad que tenía lo ayudara a que pudiera pasar sus exámenes, al menos los escritos porque en los prácticos